Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estoy muy entusiasmado del podcast que tenemos hoy de edición especial, que nos encontramos justamente en junio, un mes sumamente especial y bueno, justamente vamos a estar platicando de unos temas muy interesantes. Yo soy Efraín Castelán, soy el host del podcast Exatec, el líder de la cédula de emprendimiento, y el día de hoy me acompañan, a mi izquierda se encuentra Gustavo, soy líder de la célula de diversidad e inclusión. Formo parte de la asociación Exatec de aquí del campus. Y pues, ¿qué les puedo platicar un poco de mi contexto? Soy ingeniero en tecnologías de información, generación 2011. Ya tengo bastante experiencia en el campo laboral, principalmente en el sector de consultoría, de servicios profesionales, más enfocado al área de tecnología. Y súper emocionado de estar aquí también contigo, Efren, de estar justamente en este episodio, en este mes, hablando de temas que obviamente pues nos competen justo por ser el mes de julio. Muchas gracias, Gus, y gracias por darte la vuelta desde Querétaro. La verdad es de que es algo que reconocemos y que la comunidad apreciamos muchísimo. Y también nos acompaña un invitado de lujo súper especial. Por favor, platícanos, preséntate con nuestra comunidad, Carlos. Muy bien, Edgar. Edgar. No te preocupes. Gracias, Edgar. No te preocupes. Edgar. No, pues también es un gusto enorme estar por acá. Yo también soy de Exatec, LAE 2011. Siempre para mí es muy importante poder seguir conectando con esta comunidad, al final de cuentas, que estamos buscando cómo amplificar mejor las voces, ¿no? De todo tipo. En esta ocasión estamos aquí para hablar de diversidad e inclusión LGBTQ+. Yo soy un marketero de profesión, estuve en agencias de publicidad trabajando para marcas como Apple, Telcel, Coca-Cola, McDonald's. También a la par estuve en comités de inclusión de diversidad. Y ahí mismo me di cuenta de mucho de todo lo que se puede hacer allá afuera, ¿no? Era un mundo donde platicábamos con otras empresas también que estamos muy unidas buscando cómo poder generar espacios laborales más inclusivos para toda la comunidad LGBTQ+. Ya después, un tiempo después, fundé el podcast Después del Closet, que justo este podcast es un podcast de crecimiento personal y desarrollo profesional para la comunidad LGBTQ+. Y a partir de este año ya me dedico 100% a esto, dando charlas en empresas, creando contenido y al final de cuentas seguir amplificando este mensaje de diversidad e inclusión para la comunidad. Oye, padrísimo, Edgar, me encanta. Fíjate que yo uno de los primeros acercamientos que tuve con la comunidad, porque genuinamente es algo que a mí me interesaba bastante y que pues... qué mejor forma de romper los mitos que acercándote directamente con la comunidad. Tengo un amigue que es justamente de la comunidad, se identifica como una persona no binaria, y todo surgió en su momento con la discusión del compañere, y la realidad es de que yo justamente, en vez de verlo como pues desde un punto de vista tal vez crítico, y como la gran mayoría de las personas que no tenían el contexto, o el contexto que tenían eran de personas ajenas a la comunidad, yo decidí acercarme a esta persona, Clef Envy, que es un músico muy talentoso, además talentoso, y ahí aprendí muchísimo. Entonces la realidad es de que me encanta que de viva voz, y qué padre lo del proyecto de Después del Closet, y padrísimo porque sí lo he visto ahí en Spotify, en recomendados. Entonces, wow, me siento muy contento, Edgar, y me gustaría justamente que podamos arrancar esta conversación platicándonos justamente un poquito más de quién eres, en cuestión de, ya nos dijiste un poquito de tu trayectoria, en la cuestión de a qué te dedicas, carrera y campus, y también qué te inspiró a crear este podcast de Después del Closet, Edgar. Muy bien, pues fue justo en el año 2020 cuando lo lancé. Estaba todavía trabajando, con mi trabajo de oficina como tal en la agencia. Creo que el 2020 para muchas personas fue un año de muchos cambios. Sé que fue un año muy complejo en muchos sentidos, pero creo que también para mí en algún momento fue como, oye, pues Edgar, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué huella vas a dejar? Imagínate, me acuerdo que estaba en la Ciudad de México en un temblor en mayo 2020, que estábamos todos así nomás viendo cómo temblaba y con las mascarillas, y yo dije, es que la vida se puede acabar aquí y es como, no sabemos qué va a pasar. Y creo que para mí fue también, ok, estoy contento con lo que he hecho, con lo que he aprendido en mi vida, con el trabajo en los comités, pero creo que puedo hacer más todavía, ¿no? Entonces, con el tiempo también que tuvimos afortunadamente a favor durante esta época, pues dije, bueno, quiero hacer algo por la comunidad. Ya tenía la idea de qué quería, pero no sabía cómo. Me metí a un curso que se llama Máster de Marca Personal, de Luis Ramos, del podcast Libros para Emprendedores. Que está muy interesante, muy buena persona, un mentor que me ayudó mucho, porque yo llegué así de que quiero hacer esto, y me dijo, a ver, paz, es esto,
tiene que ser así, el podcast se sube así, ¿no? Cosas que ahorita ya ustedes son expertos, ¿no? Pero desde la carátula del podcast, subirlo a la plataforma, que se vaya a todas partes, ¿no? Y cosas también más sólidas acerca de cuál es el mensaje que tú quieres dar, para qué personas tiene que ir y cómo lo tienes que comunicar, y todo el sistema que engloba lo que es un podcast como tal, porque inició como un podcast. Y a partir de ahí fue como, ok, voy a lanzar este proyecto, no sé si la gente lo va a escuchar, no sé si sí, no sé si no, es como las dudas que uno tiene cuando está creando contenido. Dije, bueno, pero con que una persona le ayude a salir del closet, con eso me doy por buen servido. Y ya después, semanas después, pues fue la primera persona, la segunda persona, y ahorita pues somos una comunidad de bastantes personas. Ahorita en Instagram somos 36,000, creo, y muchos han sido, ya sea por TikTok o por el mismo podcast. O sea, yo tengo como un sistema donde el podcast es el contenido principal, claro, pero lo conecto también de, ok, yo hablo de algo en Instagram y también en TikTok, los voy ahí dosificando, y obviamente, aunque no saque episodio como tal en el podcast, el contenido en la cuenta principal que es Instagram siempre está ahí. Excelente. Oye, me estoy sintiendo muy identificado, Edgar. me encanta. Y qué padre, porque justamente también nos damos cuenta de que sí se puede, y como bien comentas, puede que a una sola persona, comenzamos con una persona, ya después son más de 30,000 personas y que esté generando este impacto. Muy bien. Claro, ¿no? Y aunado a eso, yo también te quería preguntar, porque escucho también tu podcast, pero ¿va enfocado a cierto tipo de audiencia o cualquier persona lo puede escuchar? Sí, mira, el selling line que tenía al principio, que fue cuando yo lo iba a lanzar, porque al principio yo quería hacerlo de entrevistas, todo el mundo, que no. Entonces me dijeron, ¿sabes qué, Edgar? No, espérate, primero enfócate, ahorita que lo estás haciendo, primero enfócate en algo muy específico, y ya después lo puedes ir amplificando un poco más. Entonces, la primera línea, y es la que he manejado por bastantes años, es para hombres de la comunidad LGBTQ+, desde un punto de vista muy humano, que también cualquier persona se pueda sentir también identificada, pero sí es cierto que está más enfocado en temas, por ejemplo, de machismo, de masculinidades tóxicas o buenas masculinidades, ¿no? Mucho de la experiencia que atravesamos como hombres gays, y que yo también, mucho para mí era, yo lo que digo, o sea, o lo investigué, lo vi o lo viví, ¿no? O a veces a las tres cosas al mismo tiempo, de cosas que yo también he visto, he vivido, y que puedo también hablar desde la experiencia propia. Ya ahorita, para la siguiente temporada, quiero también amplificarla más voces, ¿no? Un hombre bisexual, ya lo entrevisté. Tengo también ahí en línea a una persona trans, una mujer trans, una persona no binaria, entonces, como para poder también amplificar. Y yo a la vez también invito a las personas de que justo no se queden en la barrera de solamente la G, ¿no? Porque sí existe un peso muy grande en la comunidad de, solamente la G. Entonces, ok, esto es porque es para las personas que probablemente la están teniendo muy difícil, que a veces no vemos que en ciudades grandes a lo mejor ya salieron del closet y ya están allá afuera, pero hay muchas personas que todavía les duele bastante esta herida, ¿no? De la salida del closet. Entonces, pues al final de cuentas es para esas personas, y que se informen de los demás, y eventualmente que sea también para toda la comunidad. Aunque pues no necesariamente siendo parte de la comunidad, lo puedes escuchar, ¿no? Sí, o sea, y te puedes ir informando, ¿no? Porque igual, como dices, igual sí va dirigido a cierto tipo de audiencia, pero pues hay temas que hay en común, o hay temas todavía por aprender, ¿no? O sea, hay mucha gente que es muy aliada y que a veces está poco informada y quiere apoyar y quiere ayudar, que yo creo que también funciona, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta. Y, por ejemplo, igual tocas un tema muy importante, cuestiones que culturalmente hemos normalizado como la masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, creo que justamente, ya sea para desmitificar ciertas cuestiones culturales que no somos conscientes de ello, o inclusive si tenemos alguna persona que sea alguna amistad, algún familiar inclusive, pues poder tener este contexto de las voces que realmente lo han vivido, ¿no? Y que son muy buenos exponentes de estos temas. Fíjate que también, ahorita que estabas platicándonos esto, me acordaba bastante con esta plática con Clefenby, que me platicaba la importancia también del lenguaje, ¿no? Las cosas que no se nombran, pues no tienen necesariamente la visibilidad. Si no se nombra, podríamos inclusive decir que prácticamente no existe. Entonces, qué bueno, y te felicito, Edgar, por estar buscando también incluir a estas voces que normalmente no son las más escuchadas y no están siendo tal vez suficientemente con esta visibilidad. Entonces, eso me parece muy positivo. Y Edgar, platícame, siendo justamente parte de... Me gustaría que hiciera
aclaración personal. Uh-huh. Veía que justamente en el archivo que hicimos para las preguntas detonadoras, ¿cuál es la forma correcta de nombrar a la comunidad? Yo tenía entendido que era LGBTIQ+, pero creo que en la I, en el que me compartieron, no estaba. Entonces, ¿es correcto? ¿Cuál es la manera más adecuada de nombrar a la comunidad? Muy bien, muy buena pregunta. O sea, en realidad no es que exista una forma correcta o incorrecta. O sea, hay distintas formas de incluir a las demás letras. En realidad, digo, no se castiga el hecho de no incluirlas. Yo también como un poco de hacer que esto sea más sencillo de dosificar también para las personas. Claro. Para mí es LGBTQ+, Okay. hasta ahí, porque yo sé que también, digo, si pongo más, tal vez la parte de recordación y cómo le hago para entenderlo, pero en realidad, digo, pues ya en muchas pláticas que hemos tenido con Enrique Torremolina, con algunos otros expertos también, es como, no es que sea solamente una sola forma, lo puedes hacer de distintas, puedes incluir las otras, o sea, ayuda. Pero digo, también me dedico a la comunicación, ¿no? Vengo de agencias, entonces sé que a veces cuando pones muchas cosas las personas no lo ven o puede haber ya una barrera de comprender el mensaje. Entonces, entre yo más claro sea con el mensaje, más posibilidades tengo de que esa persona pueda entenderlo, pueda comprenderlo y pueda recordarlo. Así, mientras pongas el más. Mientras pongas el más. Sí, muy buena. Sí, mientras pongas el más. Sí, es muy buen punto. Si quitas el más, eso ya es. Porque si no sería un poquito excluyente. Porque si lo ves, sí. Depende también hacia dónde vas dirigido, ¿no? Uh-huh. Yo así lo vería. Porque igual y se puede resumir con pocas letras poniendo nada más el más. Pero igual y si vas dirigido a una población, por ejemplo, o a un sector intersexual o asexual, pues entonces ahora pones LGBTQIA+, ¿no? Ok. Entonces, sí depende de qué letra vas dirigido, pero yo creo que la forma más compacta es eso mientras no excluyas el más. Me encanta. Exactamente. De verdad, esto creo que es algo muy enriquecedor, que conozcamos que la comunidad que muchas veces no han podido tener acceso a este tipo de contenido, pues podamos justamente educarnos de esta manera. Quiero también aprovechar para... También con esta persona que hablaba, con Clef Envy, me comentaba, porque a veces hay personas que tienen, es que ya no sé cómo decirle si es él, ella o qué onda, y me platicaba que justamente a veces la mejor forma en la que le puedes nombrar es por su nombre, o por cómo te dice que se siente más cómodo, más cómoda, más cómode. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Hay algo que pueda nutrir? ¿Están de acuerdo? Platíquenme. Muy bien, pues justo veníamos platicando de eso en el camino. Creo que es una pregunta muy interesante y no hay nada como preguntarle directamente a la persona, es cómo te gustaría que te nombre. Siempre desde un punto de vista, creo que aquí lo importante es cómo tú te acercas a esa persona, ¿no? O sea, la forma en que tú puedes hacerlo de una forma empática, no de, ay, ¿cómo que es eso? Porque hay personas que sí se pueden llegar a alterar o que no quieren comprenderlo o ni siquiera tienen la disposición de modificar algo dentro de su lenguaje. Entonces creo que está bien no saber específicamente, pero creo que podemos realmente acercarnos con una empatía para comprender, ¿no? Y en esa comprensión podemos encontrar tal cual, oye, pues cómo te gustaría que te nombrara, y que la persona misma te diga los pronombres que elige o el nombre que elige o como le gustaría. Y sí, como dice Edgar, desde la forma o desde un acercamiento empático, Uh-huh. ¿no? Y uno quitándose también todos los sesgos inconscientes que tiene, Claro. ¿no? Porque a veces tenemos muchos prejuicios o una vez que vemos una persona, asumimos mucho de la persona, ¿no? Y bien lo dice justamente el libro de los 4 acuerdos, ¿no? Un acuerdo es no asumir, ¿no? Claro. Entonces, justo no debemos de asumir cómo es con base en el criterio que tenemos, ¿no? Mientras tú vayas desatado de esos prejuicios y te acerques de una forma respetuosa y empática, creo que con eso basta. Yo lo resumiría más de esa forma. Me encanta, muchas gracias, y la verdad es de que sí es algo que he encontrado también. Paradójicamente, en la comunidad, yo por lo que percibo, son sumamente tolerantes. O sea, creo que hasta una persona puede tener una cuestión de llamarla por el pronombre incorrecto, pero si lo hace justamente con esa empatía y comprenden bastante que es algo normal y tienen esta sensibilidad. Entonces es algo que me encanta, y qué bueno que se abran estos espacios para poder también educarnos. Me gustaría en breve darte el espacio para otra pregunta, Gus, y me gustaría justamente que entremos en materia en tu experiencia en el Tecnológico de Monterrey. Uh-huh. Edgar, ¿cómo viviste tú tu carrera universitaria, siendo tú justamente miembro de la comunidad? Muy bien, pues ya fue hace tiempo. Fue hace tiempo, pero bueno, yo vengo del campus Monterrey, entonces creo que para mí sí fue una experiencia muy padre.
dentro de todo, digo, hay que aceptar que también que la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? O sea, antes a lo mejor había cosas que no se permitían, pero yo vengo de una ciudad muy chiquita de Sonora, donde pues era prácticamente no había nada de homosexualidad, no se hablaban de estos temas. Entonces cuando yo voy a Monterrey, para mí es como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Para mí yo estaba yendo así de que la apertura, obviamente yo no salí del closet luego, ¿no? Fue algo muy interesante que pasó, porque muchas de las amistades que yo hice los primeros semestres y los primeros meses inclusive, ¿no? Muchos de ellos éramos gays, pero todos éramos de closet. Okay. Entonces empezamos a salir cada quien, ¿no? Y nos costó el trabajo, ahí abrirnos, aceptarnos, poco a poco lo hicimos, y eventualmente ya en los últimos semestres pues ya éramos más abiertos también nosotros mismos, ya podíamos como al final de cuentas hablar mucho más acerca de nuestra experiencia, pero obviamente a mí me tocó toda la transformación propia de ser el heteronormado de closet a ser el gay más o menos un poquito más afuera, me tocó en Monterrey. Ok, súper interesante. Y era algo que también venimos platicando en el camino, que obviamente ha cambiado, ¿no? Y creo que ha cambiado también el TEC y la forma en cómo han adoptado nuevas políticas de diversidad e inclusión, cómo es diferente el ambiente, ¿no? Definitivamente el TEC yo creo que ha sido un espacio seguro, o sea, siempre ha sido un espacio muy neutral, pero hoy en día el hecho de que refuercen también con las políticas de diversidad e inclusión, creo que le da un plus, ¿no? Y justo hacia allá va mi pregunta, ¿no? ¿Te has acercado al TEC de Monterrey últimamente? ¿Has visitado Campus Monterrey? ¿Has visto algún cambio? Justo desde tu experiencia, antes siendo LGBT, tal vez de closet, ahora ya LGBT abierto yendo a Campus Monterrey. Sí, he visto 3 cambios importantes. El primero fue que nosotros, cuando estaba yo en la agencia Ogilvy, en una de las actividades que tuvimos, pero no fue con Campus Monterrey, fue con Campus Ciudad de México, tuvimos un intercambio especial donde nos impartieron una materia de diversidad, como si fuera un semestre, así escogimos a personalidades de la agencia de vamos a poner este curso para quien quiera y ustedes, que es obligatorio. Entonces estuvo muy padre porque nos enseñaron de diversidad e inclusión a muchas personas de la agencia. A cambio nosotros al final les dimos una campaña de publicidad que era parte del semestre también, en cada uno de los rubros que nos estaban enseñando. Es decir, había una campaña para LGBTQ+, una campaña para refugiados, una campaña para la tercera edad, y estuvo muy padre el intercambio y aprendimos bastante. Entonces ese acercamiento me gustó mucho, fue muy gratificante. El segundo es que también he visto que ya están certificados por la Human Rights Campaign como mejor lugar para trabajar para LGBTQ+, entonces está muy interesante, qué bueno que también están ahí. Y he ido también, o sea, sí creo que también de las aperturas he visto que hay comités de diversidad e inclusión antes que no había, ¿no? En mis tiempos no había, pero ahora sí creo que ya están muy en movimiento también, inclusive anclándose con otras organizaciones de otras universidades. Entonces creo que cada vez más estamos avanzando juntos y definitivamente ha habido cambios muy positivos. Súper, sí lo hemos visto. Sí. Igual. Creo que un poco aunado a lo que dices, ha habido una evolución muy grande por parte del TEC que realmente se agradece porque entonces se convierte en un espacio más seguro, ¿no? Totalmente. Y obviamente permite que haya más visibilidad, ¿no? Y justo lo quiero enlazar como al otro tema. Digo, hace poco estaba leyendo un estudio que salió del año pasado que solo el 4.6% de los líderes justamente son abiertos o son LGBT abiertos, ¿no? Pero solo el 4.6%. Uh-huh. No está lo suficientemente, o a veces eso limita mucho la representación o el hecho de que incluso duden si una persona LGBTQ+ puede tener un puesto de liderazgo, ¿no? Este 4.6%, o sea, del 100% de personas que son comunidad, solamente un 4.6% es abierta en la organización. ¿Es a lo que te refieres, Gus? Así es. Entonces, solo es 4.6% de las personas que hoy están en puestos, más bien dicho, directivos, que son abiertas, ¿no? Ok, o sea... No, porque obviamente en temas organizacionales o ya cuando estás en el ámbito laboral, hay mucha gente que luego llega como a volverse a enclosetar, ¿no? O sea, es así como de, uno no sabe a qué corporación va a llegar, uno no sabe si comparte los mismos valores y principios que tú, y a veces es complicado, ¿no? Llegar. Y obviamente por eso pues hay escasez de representación, ¿no? O sea, en esos puestos de liderazgo, ¿no? Entonces, justo yo lo que quería ahora preguntar a Edgar es,
si bien no ha sido tanta representación en esos puestos de liderazgo, ¿tú has visto algún tipo de discriminación en los lugares de trabajo que has visto o que has tocado siendo LGBT que no permita como avanzar a los siguientes niveles? Muy buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta interesante. O sea, creo que afortunadamente sí vi ese artículo, ¿no? Que también es de la DIL, seguramente por ahí lo estaban publicando, y creo que ha habido grandes avances a manera general. Obviamente hay muchas empresas que todavía no están ahí como viendo a ver cómo lo hacemos todavía. Hay otras que están más de este lado, que ya fomentan mucho la diversidad e inclusión, se les invita a salir del closet. La realidad es que en muchas empresas, digo, a lo mejor tal vez no es en estas en que ya están más trabajadas, sobre todo las globales, que porque tienen la presión de Estados Unidos de venir de políticas desde otras partes del mundo a, oye, yo desde hace 10 años ya te estoy inculcando temas de diversidad e inclusión. A lo mejor es más sencillo. Sin embargo, sí creo que hay cosas inconscientes que a veces no las vemos como tal, que puede ser desde la misma sesgo al momento de entrevistar, ¿no? De qué persona está entrevistando y, oye, pues si esto se adjudica los roles de género que yo estoy esperando de la persona que está enfrente de mí, entonces eso también puede llegar a ser una barrera. Y creo que también en la parte ya de ir ascendiendo en tu carrera profesional, al menos yo en lo personal, yo no he tenido problemas, al contrario, a mí me ayudó bastante porque primero en Ogilvy lo que me ayudó mucho fue que yo fundé el comité LGBTQ+ ahí porque no había, ¿no? Entonces ya como que vino la propuesta, obviamente con otras personas, y cuando estábamos en el comité teníamos línea directa con recursos humanos y con la CEO, ¿no? Y cuando yo estaba pues acá como más abajo, se puede decir, en la escala corporativa, era como yo ya estaba hablando con la CEO, presentando las iniciativas, presentando los avances. Entonces creo que al menos en mi experiencia personal, a mí siempre me ha ayudado esto, el hecho de ser abierto. En la siguiente empresa donde estuve, el CEO es abiertamente gay, o era cuando yo entré. Era el CEO, cambió, no es que se encerró en el closet. Más bien, cuando yo entré, era el CEO y era abiertamente gay, salió en la revista en los 41 más de los líderes de expansión. Y obviamente esto hacía que todo el espacio laboral de la agencia pues fuera muy inclusivo y que pues fueras abierto, ¿no? Y aparte yo era representante también del Open Pride, entonces eso para nada me limitó en ningún momento. Creo que a mí me ayudó, en mi caso en particular. Pero por todas las historias que me han dicho, por lo que hemos investigado y todo, o sea, al final sí hay ciertas barreras que puede traer, sobre todo si la empresa no está en sintonía, no está trabajada a la interna con las políticas que tiene que haber, o hay discriminación en los mismos radiopasillos, ¿no? Las cosas que a veces se escuchan, que también viene mucho de... Hay un miedo de las personas de la comunidad a no querer salir por lo mismo, ¿no? El chiste es que ojalá todas las empresas pudieran ser best place to work for LGBT, pero no todas tienen la insignia. Entonces simplemente es dependiendo del contexto, lamentablemente. Sí puede haber limitaciones por tu orientación. Ok, muchas gracias y qué bueno, ¿no? Que has tenido esa oportunidad, eso es algo muy positivo. Y justamente me gustaría preguntarte, Edgar, a ti de manera personal, o bien también pensemos en alguna persona que está estudiando la carrera todavía y que está justamente dándose cuenta tal vez que pertenece a la comunidad, ¿cuál es el tipo de apoyo que pueden, o que tú has percibido, o que alguna persona que no tiene tanto conocimiento de estos temas puede encontrar a través de la comunidad LGBTIQ+? O sea, ¿un apoyo para su carrera profesional o para...? El apoyo ya sea como persona, y tal vez sí, o sea, creo que podría también ser una parte interesante en la parte profesional, pero en general, hablando de cómo la comunidad, cómo los pueden apoyar, cómo te han apoyado a ti. Pues creo que una de las principales redes de apoyo puede ser alguna organización que esté haciendo algo por la comunidad. Hay muchas organizaciones, tal vez más no ONGs, los podríamos llamar, ¿no? Estas conexiones a veces puede ayudar bastante el hecho de contribuir de alguna forma u otra, ¿no? En muchas ocasiones, también en la misma salida del closet, se recomienda tener redes de apoyo, que lo ideal sería que fuera tu familia, pero muchas veces eso no sucede. Te vas a los amigos, y si eso no sucede, te vas a las redes un poco más externas, que pueden ser estas organizaciones que están como, por ejemplo, Trevor Project o el Refugio Casa Frida, que son organizaciones que están haciendo
cierta labor en pro de la comunidad, pero que también aceptan voluntariado para las personas. Oye, pues yo puedo conectar con estas personas y me ayuda a tener también un poco más de sensibilidad sobre estos temas, y a la vez me ayuda a mí también a conectar con personas que tal vez es complejo, ¿no? Yo sé que hay muchas experiencias diferentes para muchas personas que están a lo mejor en la carrera todavía, pero siempre acercarte a ciertas organizaciones que ya están establecidas. Muchas aceptan a personas que a lo mejor quieran iniciar con algunas prácticas o algún voluntariado, y te ayuda mucho a empezar a conectar, a vivir, a ver todo también lo que existe, y es muy bonito. O sea, creo que siempre como cuando entras a una junta y ves la banderita en la presentación y dices, soy en un lugar que está haciendo algo por la comunidad, y empiezas a aprender bastante desde ahí. Padrísimo, muy bien, creo que eso es algo muy importante. Exacto, ¿no? Y creas un espacio seguro. Justo era lo que iba como a complementar. Creas un espacio seguro. Y no solo si, ahorita que hiciste la pregunta de como alumno, incluso dentro del mismo TEC, ¿no? Dentro del mismo TEC debe de haber alguna asociación en live o algún grupo estudiantil que apoye justamente esa causa. Yo creo que yo lo vería como incluso una primera aproximación. Okay. Antes de irte acercando, si no hay nadie de tu familia, si no tienes ningún amigo, o si una ONG te parece muy lejana, yo creo que eso. Algo muy cercano. Digo, también algo que también puede hacer es acercarse aquí con nuestro líder de la cédula de inclusión y diversidad. Totalmente. Por ejemplo. Exacto, totalmente. Muy bien. Adelante, Gus. Pero igual, hablando justamente de esos temas en cuestión de discriminación, apoyo de la comunidad, yo lo voy a enlazar, voy a mover un poquito justamente todos los temas, pero hablando de este tipo de discriminación, ¿tú has enfrentado algún tipo de discriminación que te quede así como que a lo mejor te haya marcado, o que a lo mejor tú la hayas adoptado y la hayas transformado en algo más? ¿En la parte más personal o más profesional? En la parte, si quieres, comentamos personal y profesional. Vamos por las dos. Vamos por las dos. Hay carnita para hablar de esto. Mira, la verdad, hay algunas cosas que me ha tocado más indirectamente que directamente. Esa es una realidad, pero comentarios homofóbicos que a veces las personas piensan, ¿no? Sobre todo cuando tienes clientes que no convives con ellos diario. Entonces, a lo mejor yo en las agencias de publicidad, pues sí, soy abierto con mis compañeros, pero cuando vas con el cliente, pues, ya tienes que ser una persona a lo mejor un poco diferente, sobre todo cuando yo inicié en el 2014 mi carrera profesional. Entonces, o sea, sí había como comentarios de, ay, no, es que eso es muy gay, o cuando nosotros hacíamos producciones, muchos de los talentos se descalificaban algunas veces porque eran muy afeminados o porque había ciertas cosas ahí, ¿no? Entonces, pues era un poco gracioso a veces el hecho de escuchar estas historias, ¿no? Entonces, porque pues yo sabía que era gay, pero yo no era abierto con mis clientes. Entonces, como que a veces se aventaban ciertos comentarios de cosas que no permitían en la comunicación porque esos temas no se hablaban en la empresa. Entonces era algo muy recurrente que sucedía. Entonces, sé que a veces puede ser un poco más en algunas empresas mexicanas, porque lo mismo lo que hablamos de las políticas globales, ¿no? Las políticas globales te obligan a, oye, pues yo vengo con esto y tienes que respetar esto, y en muchas ocasiones algunas empresas mexicanas no vienen con esto y dependerá más de si quieren hacerlo o no. Afortunadamente hay muchas que sí lo hacen, hay otras que están en proceso, hay unas que todavía no están en ese punto, pero esperemos que cada vez más se vayan incorporando a realmente adoptar estas políticas para no hacer ese tipo de comentarios. Claro, y hubo alguna ocasión en la que te pusieron, ya mencionaste como un contexto muy general entre la espada y la pared, de decir, ¿cómo puedo defender ante este comentario, pero a la vez puedo poner en riesgo justamente mi relación con el cliente? ¿Hubo alguna situación en la que estuvieras así de, no, sí voy a defender, o mejor me reservo? Esto es como más tema laboral, porque sí, justo estabas como mucho en riesgo, ¿no? Si se hacía algún comentario, o en general, si se hace algún comentario homofóbico, siendo tú parte de la comunidad y se lo hacen a otra persona que también forma parte de la comunidad, como que dices, ay, quiero defender, pero a la vez estás como en este ámbito laboral. ¿Ocurrió en alguna ocasión que tú recuerdes? Mira, creo que aquí es muy buen punto porque es algo muy difícil de manejar. Creo que si hubiera sido un comentario directo a una persona de mi equipo o a mí, creo que ahí sí hubiera sido algo mucho más directo de, oye, no,
¿no? Creo que inclusive en una ocasión la CEO, que hubo un comentario también un poco homofóbico de alguien del equipo, se dijo, no vamos a trabajar con este cliente, ¿no? Esa es una postura que puedes tener cuando es un ataque directo a alguien de la comunidad. En mi caso, creo que mucha de la situación era acerca de alguien más, ¿no? Entonces siempre era como que estoy criticando a un tercero, obviamente era diferente, y qué tanta información puedo compartir, pero o sea, al final sabemos que estos comentarios no venían de ellos, sino era del jefe máximo que está controlando toda esta empresa. Entonces muchas veces estos comentarios no eran ni siquiera porque las personas fueran homofóbicas per se, sino más bien porque la familia dueña de esta empresa no habla de esos temas, ¿no? Entonces como que siempre había como ciertas reglas que venían de ese tipo, pero de nuevo eran más en algunos clientes. Generalmente nos ha tocado clientes muy, muy optimistas, muy buenos, que también han tenido como esta parte muy trabajada. Nosotros, importante recomendación para cualquiera que esté trabajando, la firma, ¿no? Teníamos nosotros el sello abajo de la firma de Best Place to Work for LGBT People, entonces eso ya te ayuda mucho a, oye, pues aquí somos un espacio seguro, entonces es un poco marcar esa pauta y ese límite. Claro. Qué gran consejo, porque justamente, ¿no? Así también te ayuda a filtrar a los clientes, que es también algo muy importante, ¿no? También nosotros tenemos esa facultad de escoger con quién vamos a estar colaborando, entonces creo que es un gran consejo. Ok, y Edgar, platícame, cuando has estado en posiciones de liderazgo, ¿cómo ha sido para ti justamente ser un líder y además estar apoyando a la comunidad? ¿Eso te ha repercutido de alguna manera? ¿Cómo ha sido para ti tener estos puestos de liderazgo siendo parte de la comunidad? Muy bien, pues creo que conecta bastante mucho mi experiencia como ser parte de la comunidad y estar ayudando de alguna forma. Esto me ayuda a tener una sensibilidad mucho más grande con mi equipo también. Entonces creo que cuando renuncié y me despedí de todas las personas, o sea, recibí muy buenos comentarios muy padres de personas a las que han estado a cargo mío, ¿no? Entonces, que no, muchas gracias, que no sé qué. O sea, creo que al final para mí es muy importante siempre buscar cómo yo puedo potenciar a la persona por su talento, y obviamente creando un espacio seguro fuera de cualquier cosa de machismos, ¿no? De LGBT, de todas las interseccionalidades que existen también dentro de ese rubro. Y creo que también para mí, al final de cuentas, también el trabajo que yo hacía en pro de la comunidad siempre fue trabajo extra, aparte de mis actividades, que también no entiendes que cuando estás en los comités es amor al arte, o sea, es totalmente, estás tú ahí, que no haciendo, y eso pues al final de cuentas es un claro ejemplo también de cómo tú manejas y te ayuda también a fomentar muchas de estas actividades, y se atribuye a darte también, creo que, seguridad personal de, oye, pues estoy haciendo esto, está súper padre, y se va conectando también en tus actividades del día a día con lo que estás haciendo por la comunidad. Ok, padrísimo, me encanta. De esto también es amor al arte, entonces sí, te comprendo perfectamente. Tú también eso. Creo que de verdad que es algo muy valioso, y me encanta también eso que comentas, de que no solamente es de que, ok, pues solamente voy a beneficiar a las personas de la comunidad, sino que al final no es de ellos contra nosotros, ni mucho menos, sino es de que es ser buena persona, ¿no? Y aprender a ser empático, ser comprensivo y ver más allá de tal vez inclusive un número, ver justamente a la persona independientemente del género, de cualquier situación, ¿no? Ver realmente a la persona. Muchas gracias, Edgar. Totalmente. Gracias a ti. Más es inclusión que exclusión, ¿no? Bien lo dijo Edgar. O sea, creo que siendo en la posición en las posiciones en las que has estado, por lo que también platicábamos y lo que ahorita comentas, es más tú darte cuenta de que un equipo diverso puede funcionar de una mejor forma, porque tienes muchas opiniones y no nada más vas a excluir ciertas opiniones, o sea, porque a veces uno tiende a casarse como con un patrón de estar como con cierto tipo de personas, y vas tú mismo excluyendo justamente por tus sesgos inconscientes que no debería de ser, ¿no? O sea, y creo que al menos de lo que yo puedo escuchar o que he escuchado también de tu podcast, has sido un líder muy inclusivo, y ahorita lo acabas como de reafirmar, ¿no? Creo que es algo súper valioso. Me gustaría que hacer un comentario, es un poco off topic, pero van a ver que tiene un símil muy interesante. Es precisamente lo que ocurrió, dos grandes economías, potencias, que estamos hablando de Estados Unidos y Japón,
¿qué es lo que pasaba con Estados Unidos? Pues fue el país de las oportunidades, y venía gente de la India, y venía gente de Europa, y venía gente de todos lados. Y al final, justamente, como bien comentas, Gus, el hecho de que trajeran todas estas ideas, de que hubieran tantas opiniones, tanta diversidad, pues les ayudó a que surgieran un montón de empresas y que se consolidaran como una economía grandiosa. Cuando en contraparte, Japón era un país sumamente cerrado, donde de hecho para migrar a Japón era todo un tema. De hecho, creo que a la fecha sigue siendo sumamente complicado. ¿Qué es lo que ocurría? Pues había únicamente una cultura, una ideología, y no existía esta riqueza de estar mezclando diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. Y vemos que justamente las grandes empresas que surgieron en Japón a mediados del siglo XX siguen siendo las mismas, y realmente de innovación sí han logrado mejorar, pero no al nivel de Estados Unidos. Entonces creo que es realmente como cuando tenemos esta diversidad en nuestro entorno laboral, en nuestros equipos de trabajo, pues definitivamente no podemos multiplicar. Recordemos que también eso es gran parte de los equipos, ¿no? ¿Quieres llegar lejos? Pues ve, más bien, ¿quieres llegar rápido? Ve tú solo. Pero ¿quieres llegar lejos? Ve con un gran equipo que te esté dando diversidad. Excelente punto, ¿no? Y sí fue algo justo curioso. Fui al Museo de Inmigración justo de Nueva York con mi mamá, y estábamos platicando, y una de las reflexiones que teníamos ahí era justo porque yo era consciente que había inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Pero ya cuando ves la historia, que justo eso dice, ¿no? Muchas personas de todas partes del mundo hicieron lo que tuvieron que hacer, pero llegaron ahí. Es una mezcla entre la música, la comida, la construcción, los ideales, los pensamientos, y te enseñan cómo fue construido tal cual. Digo, obviamente todo Estados Unidos, pero siendo Nueva York la ciudad que es, o sea, viene de una diversidad muy increíble. Entonces todo eso hizo que fuera la potencia que se hizo, y eso es algo que podemos ayudar siempre, ¿no? En los equipos de trabajo siempre es muy importante poder tener diferentes puntos de vista para que, por ejemplo, en mi caso, que hacíamos campañas de comunicación que están siendo lanzadas allá a todo público, es que no vaya a ser algo con un sesgo inconsciente como lo dices, ¿no? Errores que hubo en algunas otras campañas, por ejemplo, el sonado caso de Yoplait. No sé si lo... Me encantaría si nos puedes poner en contexto. Muy bien, se los voy a actuar. Okay. No se crean, pero no. El caso de Yoplait fue una campaña que sacaban del Día de la Mujer, donde ponían a mujeres como en la época medieval bailando y cantando una canción de qué padre ser mujer, pero lo hacían de una forma que estaba muy sosa, o una forma que se veía que estuvo hecha por hombres solamente, ¿no? Entonces claro, como que celebraban cosas que nada que ver, o sea, así como con muchos estereotipos de la mujer, celebrándolos y cantando la canción. Entonces obviamente a los 2 días la bajaron de todas las redes. Fue uno de los fiascos más grandes que ha habido. Y pues justo también eso viene a cómo yo realmente puedo lanzar cosas con un cliente o allá al aire sin los puntos de vista necesarios para filtrarlos de, oye, pues es que yo necesito tener personas que me ayuden a decir, oye, esto a lo mejor no, esto a lo mejor sí, esto sí se puede, esto no se puede. Al final de cuentas todo contribuye a que sea mejor. Tener más puntos de vista siempre va a ser lo mejor para cualquier equipo. Padrísimo ejemplo. Muchas gracias, Edgar. Ok, Gus. Pues ahora sí que me agarraste como en curva. ¿Qué otra pregunta? ¿No? Creo que todo lo que comentas, ahora ya hemos hablado de temas como medio discriminación, los temas que a lo mejor representan un desafío, pero tú, un momento personal que recuerdes de estoy muy orgulloso de ser LGBT, que tú recuerdes y digas, estos son de los momentos en los que más me he sentido orgulloso de pertenecer a el momento de ese momento de mi vida se llama felicidad. Ese momento se llama felicidad. Pues he tenido muchos, pero creo que el más reciente, bueno, han sido bastantes, pero en los premios del orgullo, que fue el año pasado, el 2023, que los premios del orgullo son unos premios que lanzan a la votación del público, entonces hay muchas personas de la comunidad. Sí fue como algo muy interesante porque me nominaron para dos categorías, y una era el podcast, y el podcast fue la que quedó en la última. Entonces era como, bueno, vas a ir a ver qué onda, a ver qué te toca, a ver qué te toca, ya vas ahí a ver qué pasa. Y fui con mi hermano, que también estaba de visita por acá. Entonces para mí fue como, pues muy, muy padre. También sí fue difícil porque si bien sí he ido, no sé, a algún lugar también con el LGBT y hemos hablado LGBTQ+,
he ido a otros lugares y hemos hablado de eso, nunca lo había llevado a algo 100% así como eso. O sea, te estoy exponiendo a la comunidad LGBTQ más 100% a full. Entonces, obviamente también para mí era, pues no sé qué va a pasar, ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo va a tomar? Y no, muy bien, obviamente, muy bien. Y el hecho de estar ahí y al final, pues sí fue de las últimas categorías y el podcast salió premiado. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Entonces, o sea, cuando pasé, o sea, no me la creía porque veía el logo y decía, es que ese logo que yo hice está ahí, que no sé qué, y pasar, y cuando di el mensaje de lo que significa el proyecto, o sea, como que hubo algo, ¿no? Que se apoderó de mí y dijo eso, porque estaba muy nervioso de que voy a decir que no sé qué. Sí lo había preparado, pero no sabía que sí iba a pasar. Entonces, no creo que pase. No creo que pase, pero... Como Robert Downey Jr. Gracias a mi esposa que me dijo que no preparara mi discurso. Había preparado mi discurso, pero así, tras, ¿no? Entonces, de repente la gente empezó a querer una foto, a platicarme, que no sé qué, que oye, que no sé, entrevista, que no... Entonces... O sea, como que le hizo mucho sentido ok, tal vez en alguna etapa de mi vida fue muy difícil, ¿no? Porque sí me tocó, pues, venir de Sonora, de sufrir a lo mejor la homofobia en la familia, entonces, de pensar que esto estaba mal, y en ese momento fue como, ok, tiene sentido todo lo que viviste, y además, esto que tú hiciste está conectando con la gente, y, o sea, fue una de las experiencias más bonitas que he tenido de mi vida adulta. Qué padre. Me encanta, Edgar, qué padre, en verdad. Y, ¿sabes? En verdad me llega de inspiración. Yo estoy seguro que más de una persona que nos está escuchando va a ser realmente motivo de inspiración. Tal vez algunas personas ya se encuentran muy cercano en el punto en el que te encuentras. Tal vez algunos están todavía en unos momentos muy tempranos y están viviendo ahorita una cuestión de discriminación, de confusión. Y creo que es algo muy importante que vean que sí se puede y que todo lo que están viviendo de alguna manera u otra es justamente lo que los está formando, ¿no? Y que el día de mañana van a poder estar como tú, Edgar, y eso creo que es algo muy valioso, muy importante. Ok, me encantó también el ejemplo que nos dabas de YoPlate, de YoPlate, que es justamente una mala práctica, pero me gustaría ahora que justamente nos comentes tú, Edgar, qué empresa, qué organización admiras justamente por su modelo empresarial, por alguna buena práctica, por alguna parte tal vez publicitaria. ¿Qué buenas prácticas de empresas nos podrías comentar? Muy bien, buenísimo. Creo que el ejemplo más reciente que podría comentarles es el del Infonavit. Ok. Sí. Caso desafortunado. No, estuvo muy padre porque ahí el director Carlos Martínez, que es el director del Infonavit, ha sido un gran miembro de la comunidad y además ha fomentado mucho a que cambien muchas cosas dentro de la organización. Ha tenido campañas inclusivas, ha hablado en foros, y lo que pasó en el Infonavit fue un caso que también por ahí lo hablaba en mi contenido. En realidad fue el sindicato como tal, ¿no? Y esto es un claro ejemplo que muchas veces cuando nosotros estamos trabajando desde adentro en una empresa, siempre vamos a tener ciertas stakeholders que a lo mejor se nos pueden venir encima. Es totalmente normal, y algo muy importante de saber que no fue el Infonavit, sino más bien fue un sindicato de personas del Infonavit que son parte, pero que también no están a lo mejor tan conectadas, ¿no? Con la dirección general o con las operaciones como tal. Entonces, al final de cuentas, vino el sindicato, rompió la bandera de las instalaciones del Infonavit. Wow. O sea, se vio horrible. Yo lo vi a la bandera así partirse y dije, ¿qué está pasando? Pero la sociedad de la comunidad se empezó también a alegar al respecto. El director él mismo se pronunció en contra del mismo sindicato, de decir, esto no refleja los valores de la empresa, wow, es algo ajeno. Y el día siguiente ya había una manifestación enfrente, estaba otra vez la bandera cosida, había banderas, y el día siguiente también hubo una reunión de liderazgos de la comunidad LGBTQ+, también el director general del Infonavit estuvo ahí. O sea, entonces fue un muy buen manejo también, y soy muy empático también porque sé que eso te puede pasar cuando estás dentro de una empresa, ¿no? O sea, te viene alguien de otra área o tú mismo estás trabajando con la homofobia interna de tu misma empresa, pero ese fue un muy buen caso de cómo se manejó, y el Infonavit es un muy buen referente también de inclusión LGBTQ+. Padrísimo, es creo algo muy importante tenerlo en el radar, justamente como un buen ejemplo, y al final creo que es algo muy valioso lo que comentas. O sea, al final resistencia al cambio siempre va a existir, sí, y hay ocasiones en las cuales nos vamos
vamos a enfrentar a esas situaciones tan extremas, y es justamente la importancia de contar con un liderazgo sólido, justamente, ¿no? Para estar apoyando y respaldando y mandando el mensaje correcto, ¿ok? Muy bien. Y justo yéndonos sobre esa misma línea, ¿tú qué piensas en respecto a qué políticas o qué recomendaciones tú le darías a los pequeños liderazgos que están en las empresas para poder tener mejores prácticas de diversidad? Qué buena pregunta. O sea, y fomentarlas, ¿no? O sea, si están en los primeros pasos. Si están en los primeros pasos, ¿no? No, sí. No Infonavit. No Infonavit. No nos vayamos a empresas grandes. Sí. Tal vez empresas más chicas, como bien lo mencionabas tú al principio, ¿no? Tal vez donde había un poquito más de conflicto son en las empresas mexicanas. Claro. Que todavía hay como ciertos... Mucha empresa familiar. Hay muchas empresas familiares en las que todavía están casadas como con otros ideales o principios, ¿no? ¿Cuáles serían como los primeros pasos que tendría que dar una empresa, por así decirlo, familiar, para poder llegar a certificarse incluso, ¿no? En la Human Rights. Muy bien, excelente pregunta, porque justo también una de mis conferencias justo va para allá, ¿no? Hay empresas que a lo mejor ya están muy avanzadas, pero como en todo hay empresas que están iniciando, ¿no? Siempre hay una intención que puede venir de arriba hacia abajo, es decir, del director general o de alguien de recursos humanos, o de abajo hacia arriba, alguien que sea parte de la comunidad que dice, pues es que yo quiero hacer esto. Entonces, siempre lo primero es acercarse con las personas correctas, que alguien más que lo quiera hacer. Si es alguien de recursos humanos, que ellos mismas puedan buscar a personas de la comunidad que se quieran unir. Si no es alguien de recursos humanos, buscar un aliado también dentro de la misma empresa, porque es un trabajo muy gratificante, fuerte, es complejo, pero es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando tú tienes aliados, siempre te ayuda mucho, ok, bueno, ¿qué problemáticas estamos viendo? Usualmente, los primeros pasos es como la evaluación de qué cosas sabes que hacen falta. Probablemente lo primordial sea la política, y eso es como el inicio, ¿no? La base de, ok, ¿tienes políticas de no discriminación? ¿Sí o no? Si no tienes, tienes que hacerlo, ¿no? Es lo primordial que tienes que hacer. Ya con las políticas ya vas iniciándote también, ok, ¿qué es lo que sigue? Puedes empezar también con charlas de sensibilización en la empresa. Eso también es muy, muy importante, que no sean solamente en junio. Yo sé que junio es un mes donde hay más, claro. Pero un poco también las recomendaciones de los compromisos también, que sean todo el año, ¿no? Hay muchas fechas muy importantes durante todo el año: el día de salir del closet, el día de la visibilidad lésbica, el día de la memoria trans, wow. El Spirit Day también. O sea, hay muchas fechas y no tiene que ser una fecha en específico, pero siempre buscar cómo puedes tú educar a las personas dentro, ¿no? A lo mejor es con una charla, es con una conferencia, es con un taller también que tú puedas empezar a dar al interior. Obviamente siempre aquí lo importante es saber los beneficios que hay para la empresa, porque sí los hay, comprobados. Hablamos de la diversidad de hace rato, pero... Me gustaría profundizar, porque es algo que te quería preguntar, Edgar. Más allá, ya platicamos un beneficio muy claro, que es esa parte, ¿no? La diversidad, el poder fomentar la creatividad, la innovación. Pero ¿qué otros beneficios tiene el ser una empresa friendly con la comunidad? Sí. ¿Sí lo dije de manera adecuada o hay algún término? Sí. No, está bien, no te preocupes. Inclusiva, sí, LGBTQ más friendly o inclusiva en términos de diversidad e inclusión. LGBTQ más es correcto, cualquier concepto. Pero sí, mira, creo que va muy anclado a lo que estábamos platicando hace rato de las personas que están fuera del closet y las que están dentro. Hasta 2020, más o menos una estadística dice que hay hasta 56% de las personas en una empresa están dentro del closet por miedo a ser discriminados, wow. ¿no? O sea, del 100% de las personas que son de la comunidad, 56 están dentro por el miedo a lo que pueda pasar. Okay. Y hay otro también que dice que cuando salen del closet aumentan su productividad hasta en un 40%. Ok. Entonces es como, oye, pues cuando las comparas, dices, pues no tiene sentido porque estás desperdiciando un 40% de productividad del empleado y por ende de todo el equipo y de toda la empresa. Entonces cuando alguien sale del closet puede también ayudar a que el resto del equipo tenga mayor productividad, ¿no? Si lo quieres ver desde un punto de vista numérico, que está bien también, digo, es normal que siempre se esté buscando esta relación ganar-ganar en las empresas, le ayuda a todo el equipo y le ayuda a la persona a alcanzar su máximo potencial. También dentro de las certificaciones de todo lo que te piden,
Pero una de las cosas importantes es que cada vez más hay proveedores que te exigen ese tipo de certificaciones. Okay. Sobre todo, de nuevo, con las empresas globales. Dicen, oye, pues tú qué tienes de diversidad. Y puede ser un motivo de rechazo o aceptación en alguna licitación, algún proyecto que estés pitchando, o en un pitch, como se puede decir. Y eso también ayuda a que, oye, yo tengo las credenciales para poder participar en distintos concursos mercantiles con algunas empresas, ¿no? Además, pues que también ayuda a la innovación por la perspectiva que puedan tener, el sentido de pertenencia, que al final de cuentas, cuando tú empiezas a trabajar la diversidad e inclusión LGBTQ+, también se va permeando las demás interseccionalidades, ¿no? Se empieza también a hablar de equidad de género, se empieza también a hablar de discapacidad, se empiezan a hablar de neurodivergencias, también, que es como el módulo más avanzado dentro de la diversidad, que es complejo también, pero también va aparte, ¿no? Va en parte, y cuando tú preguntas a las personas también fuera de la comunidad, dicen, es que sí se siente muy diferente en un espacio inclusivo de cómo tú puedes ser realmente tú mismo, aunque no seas parte de la comunidad, sino realmente yo no tengo aquí el miedo a mostrar lo que puedo decir. Inclusive también eso empodera a las personas en las juntas para poder dar los ejemplos que quieran, que puedan alzar la voz. Entonces, al final de cuentas, todo esto se conecta con todos los procesos que hay dentro del día a día de las empresas, y esto genera, al final de cuentas, mayor productividad y mayor aprovechamiento del talento. Ok, comprendo que va a ayudar de manera con mucha interseccionalidad el buscar implementar este tipo de políticas. Fíjate, creo que también me hace mucho sentido porque la gran mayoría de la innovación, de hecho, a mí me encanta, tenemos a Tellería, que es Romualdo Tellería, que justamente es lo que comenta. O sea, nosotros lo que hacemos es, como líderes, ese es nuestro principal objetivo, nuestro principal foco es fomentar la innovación. Ese es nuestra principal responsabilidad. Entonces creo que es algo muy valioso porque la gran mayoría de la innovación que tiene resultados muy positivos es la que viene de abajo hacia arriba, porque al final es la persona que es la parte operativa, la que tiene el trato con el cliente, con el proceso, y es quien mejor nos puede dar. Y el hecho de que se empodere por esas políticas, sea o no sea miembro de la comunidad, puede que sea simplemente un aliado, creo que es algo muy valioso que le puede traer grandes beneficios a las organizaciones. Totalmente de acuerdo, e incluso me voy a ir a un ejemplo súper básico. O sea, tan solo la gente que está tatuada. Así, me voy a ejemplos bien básicos. Claro. No cualquiera. No, las empresas antes era como descarte, ¿no? Por algo que a lo mejor es tu forma de expresarte, ¿no? Entonces, creo que una empresa que está certificada en diversidad e inclusión, obviamente se convierte en un espacio mejor para la gente, en la que te puedes expresar de mejor forma y puedes ser productivo, como me lo decía Edgar, ¿no? Entonces, ahí yo nada más cuestionaría un poco, porque a veces igual, si están en las etapas más tempranas, igual te dicen, bueno, pero ¿cuánta gente hay? ¿No? Tú en esa cuestión de reto, Edgar, ¿cómo recomendarías que se hiciera un seguimiento, ¿no? Porque igual hay una empresa que está todavía teniendo como estas dificultades, pero quiere llegar a ser, igual puede tener gente que diga, bueno, sí, pero ¿cómo sabes cuánta gente tenemos? Igual y no es tanta, y mejor lo dejamos así sin políticas, ¿no? Buen punto, porque hay empresas que están empezando y son conscientes de su flotilla, ¿no? De cuántas personas son. Hay empresas que no. Creo que aquí un argumento muy importante también de otro de los beneficios es que cada vez más las nuevas generaciones están buscando eso. Entonces, si tú quieres atraer nuevo talento, necesitas tener ese tipo de certificaciones. Entonces, ya con eso es una muy buena forma. Estoy muy de acuerdo. Yo, por ejemplo, y las posteriores generaciones que vienen después de mí, todavía más, pero yo es algo que busco bastante, o sea, que sea un great place to work, y creo que justamente, ¿no? El hecho de que sean empresas que con ese lado tan humano, creo que tanto por la parte, por el talento que vas a estar atrayendo de mucha mayor calidad, de gran calidad, y también, pues hay muchas personas que no recuerdo, creo que fue voy a ponerlo ya en la descripción, hay un estudio que muestra que se le hizo una encuesta a los mexicanos su intención de compra, y 5.5 de cada 10 afirmaban que estarían más inclinados a comprar con una empresa que tuviera prácticas de sostenibilidad, prácticas amigables con la parte del capital humano, aunque inclusive estuvieran pagando un poquito más. Tenían esa intención de compra. Entonces definitivamente es una interseccionalidad que te va a traer un ganar-ganar. Totalmente, sí, no, cada vez más, o sea,
Al final de cuentas también es sano ver que las empresas necesitan también una justificación, ¿no? Y a veces también nosotros cuando estamos en los comités tenemos que llegar con el plan de por qué. Con el caso del negocio, con el caso del negocio, de personas alrededor de N personas. Sí, tienes que llegar muy armado, pero hay muchas cosas que también sustentan esto. Entonces, al final de cuentas, ayuda a todas las personas, sí. Totalmente, ¿no? Súper. Gus, si gustas hacer la pregunta de cierre. ¿Alguna pregunta de cierre? ¿Cuál? Digo, igual ahí me complementas. Claro que sí. Pero, ¿cuál ha sido como algo gratificante que tú hayas visto que tú hayas potenciado siendo líder LGBT? ¿Algo gratificante? Sí, o que tú hayas visto que haya tenido mayor impacto siendo tú líder LGBT. Yo siendo líder LGBT, pues creo que en el trabajo que he hecho en los comités, o sea, ver cómo inclusive cuando ya no estoy, las cosas van creciendo, ¿no? Es como yo estuve ahí y a lo mejor a mí me tocó al inicio, ¿no? Picar piedra de qué es esto, y ahorita regreso, por ejemplo, voy a regresar a una de las agencias donde estuve al inicio ya como conferencista. Y es como muy bonito ver y cómo ha crecido, ¿no? El trabajo de, oye, pues el impacto que hicimos y el esfuerzo, iba a decir otra palabra, pero el esfuerzo que hicimos ha redituado a que pues tengan más políticas, a que las personas también sigan viéndolo como un referente, a que se continúe el trabajo, que también digo, el hecho de, por ejemplo, en su momento nos tocó la primera persona trans que contratábamos, ¿no? Entonces eso lo que requirió era hacer conciencia a las personas de, viene una persona trans, y aquí, y va a entrar a este baño y nadie puede decir nada porque es baño y vas a respetar la antigüedad. Entonces, o sea, el hecho de que la persona ya estaba ahí, estuvo un tiempo, ahorita creo que ya no está, pero al final de cuentas tú siembras el camino para que las personas de la comunidad que lleguen después de ti la tengan más fácil y tengan todos los derechos que siempre debieron de haber tenido. Me encanta esa responsabilidad e hipoteca social que tenemos y de dejar un legado, como bien comentas, ¿no? Ok, y bueno, complementando justamente, Gus, ¿qué mensaje final le darías a nuestra comunidad del TEC, de Exatex, con respecto a este mes? ¿Cuál sería tu mensaje para nuestra comunidad en este mes Pride? Muy bien, pues en este importante mes de conciencia y sensibilización, al final creo que una de las cosas principales es que si eres parte de la comunidad y estás en tu proceso, o sea que en algún momento sí las cosas mejoran, sé que es un mensaje también que a veces se dice mucho allá afuera, pero que no te sientas mal de ser tú mismo, tú misma, tú misma, o sea, es una de las cosas principales, que no la sufras tanto como muchas veces estás tú en tu cabeza pensando que esto es malo, que no sé qué. Al final creo que es mucho acercarte con las personas necesarias, siempre va a haber una persona que te apoye. Hay personas que a lo mejor no, es una realidad, estamos todavía en un proceso en el siglo en el que estamos, donde vamos avanzando, todavía no estamos ahí, ¿no? Pero siempre es que se sientan simplemente bien consigo mismos, cualquier persona, es lo primordial. Y que sobre todo personas fuera de la comunidad, que se le hagan más fácil a las personas de la comunidad, que realmente lo comprendan como lo natural que es, o sea, es una característica tan natural como lo es tener 2 orejas, un color de cabello. Realmente en los procesos que he visto, tanto homosexualidad o transexualidad, es un proceso muy complejo, pero que así somos como tal. Entonces muchas veces sufrimos más bien por las personas que no lo entienden. Entonces en eso, cuando tenemos que entender lo que sí, que no, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus hijas, con sus hijos, hijes, que lo vean de una forma más empática, de saber que es algo que es complejo para nosotros, pero si una persona viene con la actitud para comprenderlo y apoyarlo, es mucho más fácil esto. Me encanta, creo que es un gran mensaje y por supuesto acercándonos también como comunidad aliada a los recursos, ¿no? De valor de las voces. Justamente uno de ellos puede ser que escuchen tu podcast Después del Closet. Se llama Después del Closet, está en todas las plataformas de streaming. También estoy en Instagram, que ahí es como mi cuenta principal, que es @Edgarish, Edgar ISH. Edgarish, padrísimo. Pues en verdad no me queda más que agradecerte de todo corazón por compartir tu conocimiento, tu experiencia, Edgar, por venirnos también a motivar y por supuesto para que estemos consumiendo tu contenido y podamos
comprender desde la perspectiva correcta más de este tema. Gus, de verdad también muchas gracias de todo corazón por darte la vuelta desde Querétaro. En verdad que ha sido un gusto enorme. Gracias. Un gusto enorme platicar con ustedes. Y pues bueno, este es nuestro podcast Exatec. Y ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube. También tenemos el formato de video podcast. Y en verdad, muchas gracias. Esta es su casa, este es su hogar. Y One Step, Always Tech. Muchísimas gracias. Muchas gracias.